Hola, esta es la secta de los libros, yo soy Flavio y si no me felicitan el día de hoy porque este video salió en el día de mi cumpleaños, me voy a enojar mucho con ustedes, entonces coméntenme aquí abajo que feliz cumpleaños. Y el día de hoy, bueno, se terminó el semestre y la verdad es que estaba pensando más o menos en platicar un poquito como de toda esa experiencia. Yo creo que las cosas que más aprendí este semestre sobre todo tienen que ver con la enseñanza de la lengua. Si bien ya había empezado a dar clases y todo, fue el semestre que me metí de lleno a didáctica en inglés. Entonces, en cuestión de prácticas y enseñanzas de la lengua, la verdad es que este ha sido el periodo donde más he aprendido. Y yo creo que puede ser un video como súper interesante para platicar el día de hoy. Cómo podemos enseñar literatura enseñando lengua. Sobre todo porque cuando entramos a las carreras de letras, sobre todo letras inglesas, pues mucho de nuestro enfoque es sí querer dar clases, pero al mismo tiempo tenemos como mucha pasión por la literatura, porque al final de cuentas entramos y todo lo que nos hicieron hacer los primeros 2 años fue, pues, aprender literatura únicamente, ¿no? Aprendimos cómo leer literatura, cómo analizar literatura, cómo hacer crítica literaria. Y de pronto te dicen, bueno, pero también puedes dar clases, ¿no? Y cuando das clases, la verdad es que casi nunca recibes chamba como maestro, digamos, de lengua en español, porque casi toda esa chamba se la dan a profesores de lengua, de letras hispánicas. Entonces, lo que nos queda a los maestros de lengua y literatura modernas, si queremos dar clases, son sobre todo las clases de, pues, diferentes idiomas. En nuestro caso, en mi caso en particular, inglés. Y eso puede ser un poco difícil para muchas personas que sobre todo entraron pensando en toda esta parte de la literatura. Sin embargo, hay muchísimas formas de enseñar lengua a través de la literatura. Y hoy quiero hablar de todos esos métodos que aprendí este semestre. Y bueno, todo se lo debo a la clase de enseñanza de la lengua a través de la literatura. Fue uno de los seminarios más interesantes que haya tomado en la carrera, porque me enseñó una forma muy interesante de aplicar literatura en mis clases. Sobre todo porque es algo muy complicado de hacer si no estás acostumbrado a hacerlo. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que la literatura es una evidencia perfecta de marcas de la lengua que estás tratando de aprender. Entonces, siempre es un material de estudio súper interesante que puede servir como para cualquier persona, pero tienes que tomarlo a partir de 3 perspectivas. Tiene que ser la literatura enfocada en la lengua, enfocada en sus aspectos históricos literarios o enfocados en la percepción o la lectura de la otra persona. Obviamente la primera de ellas, la lectura a través de los aspectos lingüísticos que tiene, es la forma más fácil de aplicar la literatura en tus clases de inglés. Por ejemplo, si ves un poema que tiene, por ejemplo, cierto uso del lenguaje, ciertos adjetivos, pues puedes explicarle al alumno, oye, pues estos fenómenos existen y así pueden funcionar. En cambio, puedes hablar, por ejemplo, ahora que suena, que se pusieron a trabajar, espero que no suene tan fuerte. Voy a acercarme más el micrófono para esto. Lo segundo que tienes que saber es que la literatura, a través de como su estudio literario, también puede funcionar, porque puede servirle como muy útil también aprender qué son las metáforas, qué son recursos literarios. Eso por lo menos fue lo que a nosotros en letras inglesas nos sirvió para aprender mejor el idioma. Del nivel que ya teníamos, lo fuimos avanzando más y más y más a través del uso de la literatura. Sin embargo, el problema de este enfoque es que puede ser muy complicado para el alumno entender, oye, ¿por qué estamos viendo esto si mi interés es hacer, pues, uso de la lengua? El tercer uso, el de desarrollo personal, sirve muchísimo porque le das una aplicación directa al texto. Le preguntas, oye, ¿qué te hace pensar ese texto? ¿Cómo te hace sentir? Y dependiendo de cómo te haga sentir, pues puedes hacer una opinión personal. Entonces, en cuanto a desarrollo del habla, puede ser muy muy útil ese tipo de acercamientos. El problema, por supuesto, es el mismo de qué tan relevante puede ser ese tipo de estudios para una persona que solo está enfocada a hablar inglés. Es uno de los factores que tienes que tomar en cuenta para ver cómo puedes aplicar tu literatura a tus clases de lengua. Lo demás que tienes que tomar en cuenta en ese sentido es el perfil de tu alumno, a tu alumna, a tu alumne. Si tu alumno, alumna está interesado en realidad en aprender la lengua a través de la literatura, pues eso también puede ser como parte de él. Obviamente le tienes que dar a entender a cualquier persona que le estás enseñando por qué vamos a usar este texto en específico y cómo le va a servir en su aprendizaje de la lengua que están buscando aprender. Sin embargo, también tienes que tomar en cuenta que pues habrá lugares y sectores donde no les interesa en absoluto como ver nada de eso. Por ejemplo, en el inglés corporativo, en el inglés para negocios, la verdad es que no tiene una utilidad como muy muy práctica. También para niños, para infancias, tienes que también tomar en cuenta que pues a muchos tal vez no les pueda llamar como la atención el texto que estás, mostrándoles, porque pues ya de por sí ni siquiera leen en español. Pero puede ser una manera muy interesante si encuentras un texto idóneo, si encuentras un texto idóneo para empezarlos a acercar a la literatura.
Todos estos métodos, la verdad es que los han explicado de muchas maneras. La verdad es que lo que te animaría es que hagas un plan de estudio a través de un texto, que lo que veas que puede ser interesante para explicarle a un alumno y que el alumno lo pueda utilizar para desarrollar sus habilidades en la lengua, lo utilices en él. Y así te vas a ir dando cuenta que es una herramienta súper útil la literatura. En mi caso, por ejemplo, he utilizado textos como de Emily Dickinson, que ya hemos hablado por aquí en este canal. Me gusta mucho utilizar también como narrativa para poder hacer ejercicios de comprensión lectora. También me gusta a veces dejar textos un poquito más complicados como de ciencia ficción a alumnos ya más avanzados, que les puede servir como ya para ver como qué tan bien están atendiendo y qué tan bien van como por la lengua. También, por ejemplo, puedes utilizar obras de teatro para hacer roles, digamos, para decirle a una persona que actúe este personaje, memorizar la discusión y de alguna manera desarrollar sus habilidades de habla con él. Herramientas hay muchísimas y maneras de aplicar la literatura hay suficientes. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es el perfil de tu alumno. Si de verdad les podría interesar el texto que podrían ver o si le va a encontrar relevancia a leer algo así durante la clase o como tarea. Lo importante de la didáctica en ese sentido, creo que funciona como siempre, es pensar qué es lo que va a necesitar el alumno, si lo va a querer utilizar y qué tanto vale la pena también utilizarlo en el salón. Y pues son tips como muy pequeños. Estoy muy tentado a hacer como cómo hacer tu plan de trabajo para cuando des una clase, que yo creo que puede ser como súper interesante como video. Tal vez para la siguiente vez, yo creo que podría ser un video muy interesante. Por hoy nada más quería hablar de esto que es muy sencillo y pues espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó no olvides darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, conocidos, tus tíos y con su abuelita. Cuídense mucho, los quiero mucho y bye.